Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy de biología. El día de hoy nos toca nuestra clase que es de herencia humana. Cuando trabajamos nosotros herencia humana, vamos a recordar algunas situaciones que hemos trabajado en clases anteriores. Lo que sería, por ejemplo, genes, cromosomas e historia de la genética y un poco de genética, obviamente. En la semana pasada trabajamos con ustedes lo que era genética y lo que era herencia genética, lo que era también historia de la genética, cómo ha evolucionado la genética. Muy bien, esta clase va a ser bastante sencilla, bastante, por decirlo así, un poquito amena, porque vamos a compartir nuestro laboratorio de herencia humana también, que obviamente ya está en plataforma y ustedes podrán desglosar el trabajo que se va a hacer con lo que es el tema de herencia humana. Cuando hablamos de herencia humana, nosotros nos vamos a referir a las características físicas y no visibles que nos han otorgado nuestros descendientes. Por ejemplo, color de ojos, estilo de la nariz, color de la piel, forma de la piel, color del pelo, etc. Todas esas características que nos pueden dar a nosotros nuestros descendientes, a eso le vamos a llamar nosotros herencia biológica, le vamos a llamar herencia humana. Vamos a hablar obviamente de dos temas bastante sencillos, bastante específicos, como lo es el fenotipo y el genotipo. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de fenotipo y de genotipo, vamos a trabajar algunas situaciones que por ende son a veces triviales, bastante sencillas. Por ejemplo, nosotros decimos en fenotipo. ¿A qué le llamamos fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? Bueno, el fenotipo van a ser los rasgos visibles que se pueden ver sin necesidad de microscopía, sin necesidad de ultrasonidos, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Características físicas visibles que posee el cuerpo humano, el descendiente, el humano, como ustedes le quieran llamar. Entonces, aquí vamos a decir que son entonces los rasgos físicos visibles. Aquí están, miren. Visibles. Bueno, ¿qué rasgos físicos visibles podríamos notar? Bueno, podríamos notar qué color de piel tengo yo. ¿Y qué color de piel tiene mi mamá? ¿Qué color tiene mi papá? ¿A quién saqué yo el color de la piel que yo tengo? Puede ser a mi mamá o puede ser a mi papá. El color del pelo. ¿Qué color del pelo tengo yo? Rojizo. ¿Quién tiene pelo rojizo? ¿Mi papá o mi mamá? ¿Qué estilo de pelo tengo yo? Muy crespo, muy lacio, muy acolochado, etcétera. ¿Quién tiene el pelo liso? Mi papá. ¿Quién tiene el pelo rizado? Mi mamá. ¿Quién tiene el pelo crespo? Mi mamá. Entonces ahí vamos viendo ese tipo de características o caracteres, como se le quiera llamar, que van a ser hereditarios hacia mi persona, como descendiente que vino de dos células masculina y femenina. Podemos notar también el color de los ojos. Mi papá tiene ojos azules y mi mamá tiene ojos verdes. Y yo saqué ojos color celeste claro o verde claro, verde pálido. Pero ¿quién de los dos tiene ese color de ojos? Ninguno. Analizamos la herencia biológica de mi mamá, de mi papá, y observamos que mi papá tenía sus abuelos o sus bisabuelos, o los papás de mi papá tenían el color de ojos verdes. Y el descendiente de mi papá, que fui yo, nací con ojos de color verde. Ese tipo de características que ustedes pueden ver, a eso le vamos a llamar nosotros fenotipo. Fenotípicamente hablando, características especiales o específicas que se pueden ver, que se pueden visualizar. Ahora bien, podemos notar también, bueno, el tamaño de la compostura del cuerpo. Muy robusto, muy delgado, muy gordo, muy obeso, etc. Todo ese tipo de situaciones son características fenotípicas. Nos damos cuenta que la persona es muy delgada. Es muy delgada. El papá es delgado y la mamá es más delgada aún. El hijo sale o el descendiente sale delgado por herencia genética. El papá es muy obeso, es muy gordo y la mamá es un poco gorda también. El descendiente sale obviamente un poco pasado de peso y posiblemente con problemas de salud y obesidad por la herencia genética que están teniendo, la herencia humana. Ahora bien, en las características genotípicas que vamos a tener aquí vamos a hablar sobre lo que sería un poco, no mucho, que sería gen. Eso viene de la palabra gen. Cuando decimos la palabra gen, nos vamos a referir, bueno, por decirlo de esta manera, una palabra bíblica. El gen viene de la palabra génesis. El génesis significa inicio, comienzo, principio. Lo mismo sería aquí en biología. Por eso se llama genes,
porque viene del principio del hombre, el inicio del hombre, el comienzo de la célula. A eso le vamos a llamar nosotros genes. Entonces el genotipo viene de la palabra, miren aquí para acá, gen. Entonces decimos el principio del organismo, el comienzo del organismo. Entonces las características genotípicas van a ser aquellos rasgos no visibles que necesitamos de un microscopio o algunas cosas especiales para poder observar, ver, analizar las características que tiene este individuo, que tiene esta persona. Entonces vamos a decir que son rasgos no visibles. Rasgos no visibles. Por ejemplo, el tipo de sangre, los cromosomas. Yo no puedo ver a simple vista qué cromosoma tengo. ¿Qué forma tiene el cromosoma X? ¿Qué forma tiene el cromosoma Y? No lo podemos observar. Necesitaríamos un microscopio de amplio espectro o de barrido o electrónico computarizado para poder ver la forma del cromosoma X o Y. El tipo de sangre. Y yo sé que soy de sangre O positivo. Mi papá es de sangre O positivo. Pero solo por así no lo puedo ver. Tengo que hacer un análisis sanguíneo, un tipo de sangre, para poder saber que soy de tipo de sangre O positivo. Cuando hay una demanda, una manutención de hijos, la señora demanda a un señor porque obviamente nació un niño y él no se quiere hacer responsable del niño. El padre niega y dice, mire, el niño no es mío, no es mío, no se parece a mí, no es mío. El juez ordena o el abogado ordena hacer un tipo de sangre para ver si es de él, una prueba de paternidad. ¿Qué es lo que hace el biólogo, el laboratorista, el químico biólogo? Le saca sangre al papá y al niño, no a la mamá, solo al papá y al niño. El niño tiene que tener la sangre del papá. Un dato curioso, ¿no? O sea que yo tengo la sangre de mi papá, prácticamente. Y en algunos casos, muy contados, porque sí se han dado, podemos contar una anécdota de eso, ¿verdad? A veces los descendientes no tienen la sangre del papá, no que de la mamá. Poniendo un ejemplo claro, cuando yo estaba estudiando en la secundaria, los básicos, yo estudié con dos hermanos que estudiaban en el mismo grado, en la misma sección y obviamente en el mismo colegio conmigo. Muy bien. Llegó un día un laboratorio a decir quiénes querían saber su tipo de sangre. Y pues varios estudiantes aceptamos. Yo me incluí. Y los dos hermanos también. Se hicieron su análisis de sangre. Y cuando empezaron a hacer los análisis de sangre, la gran sorpresa. Uno tenía un tipo de sangre y otro tenía otro tipo de sangre. Fue una gran confusión que se armó. Porque llegaron los padres de familia a reclamarle al laboratorio que no iban a pagar esa prueba porque había un error. Los dos eran hijos de padre y madre de matrimonio. ¿Cómo iba a tener uno un tipo de sangre y otro tipo de sangre? El laboratorista repitió la prueba otra vez y volvió a arrojar el mismo tipo de sangre. Uno con un tipo y otro con otro tipo de sangre. Había una gran confusión ahí. ¿Qué fue lo que se llegó? El laboratorio dijo que iba a repetir la prueba 2 veces más en 2 laboratorios diferentes. Y no iban a decir de que ya existía la prueba ya concluente, ya arrojada la prueba. Se repitió la prueba, se hizo nuevamente el análisis de sangre y los 2 laboratorios coincidieron. Uno con un tipo de sangre y otro con otro tipo de sangre. Uno de los 3 laboratoristas que hubieron dijo que se le hiciera el análisis al papá, a ver qué sangre tenía el papá. Y efectivamente el papá arrojó la sangre del hermano mayor, lo del menor no. Hubo un gran problema, porque el papá ya estaba demandando a la mamá por casos ya específicos, ¿no? Pues, ¿qué fue lo que se hizo? Se ordenó a la señora un tipo de sangre. Y la sorpresa, el hermano menor tenía la sangre de la mamá, no del papá. Y como había todavía ciertas dudas, se mandó a hacer una prueba específica de ADN. Fue algo bastante caro, por cierto, que el laboratorio lo tuvo que pagar porque había una gran confusión. Y efectivamente, los 2 hijos eran hijos del Señor. Eran hijos de matrimonio, de padre y madre. Pero el mayor tenía la sangre del papá y el menor de la mamá. Algo bastante curioso, bastante raro, bastante raro. Son casos 1 en 1.000.000. Son casos que no tan fácilmente se dan, porque por lo general la sangre es del papá. Esa característica, esa herencia humana, genotípicamente hablando, es parte del genotipo. Otra característica que podríamos notar serían los cromosomas, que ya hablamos, ¿no? ¿Qué forma tiene el cromosoma X? ¿Qué forma tiene el cromosoma Y? Aparte también algunas enfermedades que podemos tener por herencia. A veces la gente, yo he escuchado que dicen, es que tiene tal herencia, es que el papá era así, es que el abuelo era así, es que mi bisabuelo tenía esa enfermedad.
y son herencias que le van dando al descendiente. Les voy a contar un caso específico que yo lo viví propiamente. Mi mamá, mi abuela tuvo dos hijos, mi mamá y mi tío. De los dos hijos, uno tuvo una herencia en un padecimiento, digámosle, un padecimiento por parte de mi abuelo materno que yo no lo conocí. Mi abuelo paterno sufrió mucho de dolor de cabeza. Le contaba a mi abuela que sufrió toda su juventud de dolor de cabeza. Por varios años de dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. Él tuvo dos hijos, mi mamá y mi tío. De los dos hijos, mi mamá es la mayor. De los dos hijos, mi mamá tuvo el padecimiento del dolor de cabeza. Mi mamá me cuenta que en su juventud, en su niñez, padeció mucho de dolor de cabeza. Y la llevaban al médico y el médico no le encontraba ninguna enfermedad. No le encontraba nada mal en la cabeza, en el cerebro, en los sentidos, no tenía nada mal. Era herencia que había tenido por parte de su papá, de mi abuelo materno. Mi mamá tuvo tres hijos. Yo soy el mayor, mi hermana que es la mediana y mi hermano que es el pequeño. De los tres hijos, yo que soy el mayor, padecí cuando fui pequeño y mi adolescencia de dolor de cabeza. Yo padecí mucho de dolor de cabeza también. Tenía que estar tomando aspirinas, panadoles y algún fármaco leve para que se me aliviara el dolor de cabeza. Y mi mamá decía yo padecí de dolor de cabeza. Y mi abuela decía igual que su abuelo. Su abuelo padeció de dolor de cabeza. O sea, son enfermedades, padecimientos que nos heredan por herencia humana nuestros descendientes, nuestros antepasados. Ese tipo de herencia que vamos marcando, que vamos observando nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, queda marcado, por decirlo así, de por vida para nuestro cuerpo, ¿no? Yo padecí de dolor de cabeza, mi mamá padeció de dolor de cabeza, mi abuelo padeció de dolor de cabeza y no sé quién es más de la familia de mi abuelo padeció de esa enfermedad. Tal vez fue mi bisabuela, mi bisabuelo, mi tatarabuela, etcétera, no lo sabemos. Hasta ahí no he marcado ese tipo de investigación yo personalmente, ¿no? Yo les conté un par de anécdotas ya, ¿no? Muy bien. Otro tipo de características genotípicas podrían ser las adicciones. A veces encontramos matrimonios que lastimosamente son de las pandillas, ¿sí? Se junta un pandillero con una chica pandillera, ¿no? Pero los dos son drogadictos, adictos al alcohol, adictos a ciertos fármacos, son farmacodependientes, adictos a la marihuana, a la heroína, a la cafeína. Y cuando la chica queda embarazada, lastima al feto. Cuando nace, obviamente, el descendiente, tiene mucha suerte que el feto no salga, el niño no salga lastimado. El niño, el descendiente, no salga con adicciones por culpa de los dos descendientes. Y si tienen más hijos, uno de todos los que tenga, o dos, o tal vez todos posiblemente, tenga esas adicciones, adicto a cierta adicción. Otro ejemplo concreto, conozco una persona que es muy adicta, muy aficionada a lo que es el café. Es muy adicta al café. Le encanta mucho el café a cualquier hora, cualquier momento, haya frío, calor, no importa, esté sudando, no importa, él toma café. Con comida salada, con comida dulce, él toma café. ¿Quién era así? El papá de esta persona. Era adicto a tomar café. Cuando él nació, esa adicción se la dejó marcada porque desde pequeño él le gusta tomar café. Ahora ya es una persona de unos 60 años, creo que tiene aproximadamente, es adicta a tomar café. Él toma de 3 a 5, 6 tazas diarias de café. Y cuando no toma café, se pone de mal humor. Entonces, ese tipo de adicciones son herencias también que nos marca el genotipo en herencia humana. Otro tipo de características de genética y genotipo que estamos hablando ahorita podría ser lo que sería nuestro ADN. Sabemos de que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? En donde mi papá me va a dar a mí el 50% de su ADN, pero mi mamá me va a dar un 50% también, porque se supone que son dos células, no una masculina y una femenina. De esas dos células que hay, al toparse los núcleos, va a haber una descomposición y se va a desarmar esa cadena y va a formar una célula huevo. Esa célula huevo se va a dividir en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, hasta romperse formalmente y formar cromosomas nuevos, que sería un descendiente nuevo, sería yo. Pero de este ADN que está aquí, mi mamá me va a dar un 50%. O sea que vendría más o menos así, veamos. Vería 50% masculino y 50%
100% femenino. Porque los dos progenitores tienen que donar obviamente su ADN para que haya una nueva descendencia, para que haya un rastro genético nuevamente. Ahora bien, sabemos de que otra característica que tenemos heredar sería el ADN. ¿Cómo viene marcado el ADN? Vamos a medio trazar una cadena de ácido desoxirribonucleico. Bien, sabemos de que el ADN es una cadena doble, helicoidal, ¿verdad? Es una cadena doble en la cual se van a entrelazar los ácidos que van a estar unidos por 4 bases nitrogenadas, que se dividen en 2 purinas y 2 piridiminas. Las bases nitrogenadas que conocemos nosotros sería adenina, timina, citosina y guanina, lo que forma el ADN. En medio de ese ADN, esa base nitrogenada va a estar formada por tripletas, lo que se conoce como codones. Sabemos de que hay codones y anticodones. El ARN es el anticodón del ADN. El ADN es el codón y el ARN es el anticodón. Ahora bien, en las tripletas que medio les estoy hablando ahorita, ¿verdad? Es la unión de tres aminoácidos. Adenina, timina, citosina y otra unión. Citosina, guanina, adenina. O puede ser adenina, adenina, guanina, adenina, 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 guanina, citosina, timina. Va la cadena, se va jugando. Ahí empezamos a marcar lo que sería en la secuenciación del ADN. Medio marquemos una cadena de ADN para que tengamos una idea cómo más o menos viene la herencia humana. Veamos. La cadena de ADN más o menos viene explícita de esta manera. La parte azul vamos a hacer de cuenta que sería el ADN masculino, que nos está donando nuestro antecedente masculino. Todas las características que él quiere que yo tenga. Puede ser color del pelo, estatura, adicciones, algunos vicios, algunas enfermedades congénitas, enfermedades hereditarias, etc. Todo ese tipo de información ya viene marcado en esta secuencia de ácidos que hay aquí. Aquí obviamente ya vienen las secuencias que él tiene, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina. Y se necesita copiar esa información y transcribirla para que se traduzca esa información y nazca un nuevo ADN, un descendiente nuevo, que sería el que yo voy a tener como persona ajena a él, a esta persona masculina. Pero obviamente este ADN necesita tener otra cadena también helicoidal, otra cadena doble. ¿Por qué otra cadena doble? Porque se supone que mi mamá me tiene que dar un 50% también de la información que ella tenga para que yo tenga un 100%. Entonces, nuestra cadena vendría marcada más o menos así. Más o menos de esta manera. La línea negra que ustedes pueden observar ahí, esa secuencia, la secuencia doble, ¿verdad? Ya está marcado con el 50% que mi mamá me está mandando. Puede que la sangre de ella sea muy fuerte y yo saque el color del pelo de ella. Puede que mi papá sea muy fuerte en su sangre y tenga el color de la piel de mi papá. Puede que en los cromosomas masculino y femenino que los dos están donando, dominó el rastro masculino, el de mi papá. Entonces el cromosoma que me está dando mi papá va a ser sexual masculino. Y el cromosoma que me está dando mi mamá es sexual masculino también. Entonces obviamente la descendencia final aquí, cuando se rompería aquí en esta parte, aquí se rompería aquí una cadena más o menos así. Más o menos así se descompone la cadena. Sería el ADN que yo voy a tener. Esto se va a descomponer obviamente en 2 más y se empieza a traducir. Se traduce, se copia y empieza la información genética nuevamente a proyectarse. Y hay un descendiente masculino nuevo que sería yo. Si el caso fuera contrario, si la secuencia sexual de mi papá, la parte azul, es muy fuerte en el caso femenino, él daría un cromosoma sexual femenino. Mi mamá obviamente en su cromosomía que ella tiene muy fuerte da un cromosoma sexual femenino y este ADN nuevo que viene aquí sería un ADN para una secuenciación femenina. Obviamente nacería una niña, obviamente, ¿no? Ahora bien, las secuencias genotípicas, óigase bien, vendrían entrecruzadas aquí, en esta parte de aquí. En estas líneas que ustedes observen, se van a unir de esta manera, 1, 2 y 3. A eso le vamos a llamar tripletas. Las tripletas van a estar unidas por los famosos puentes de hidrógeno. Sabemos de que el ácido desoxirribonucleico, el ADN, va a contener un azúcar, que es el azúcar llamado desoxirribosa. La desoxirribosa obviamente va a estar entrelazada para poder formar los puentes de hidrógeno
y se unan las tripletas que vemos de este lado, ¿sí? Aquí obviamente ya viene adenina, timina, citosina, y lo mismo podría ser otra secuenciación abajo. Si lo miramos por letras, más o menos podríamos colocarlo así, vean, una adenina, una timina, una citosina, y hay una tripleta, que sería esta. Bajamos, y en este puente de aquí podríamos tener adenina, adenina, timina, ya tenemos otra secuencia. Y podríamos marcar aquí otra secuencia como guanina, citosina, timina, y ya tenemos otra secuencia. Cada puente que ustedes vayan observando aquí de este lado va a estar conformado por 3 tripletas. A eso le vamos a llamar nosotros entonces tripletas. Uniones unidas por ácidos. Obviamente van a estar unidas también por fosfato, que forma los famosos puentes, los puentes de Hayes, puentes de fosfato también. Pero el enlace que sufre de esta punta que está aquí para esta punta de este lado con esta unión de este lado, obviamente tiene un nombre específico. Ese enlace ya no es covalente, ni es un enlace polar, lo que es un enlace llamado fosfodiéster, porque está unido por el grupo fosfato. El fosfato sabemos en química inorgánica que es la composición de un radical, PO4, ¿no? Que es el grupo fosfato, pero cuando ya se une con lo que es el azúcar, en este caso la desoxirribosa, el nitrógeno y las bases nitrogenadas, pues obviamente ya cambia de nombre, ya es un enlace llamado fosfodiéster, un enlace de tipo fosfodiéster. Esta secuencia que medio tracé yo de este lado no la podemos ver marcada nosotros en nuestro genotipo, porque necesitaríamos de un equipo especial de genética para poder desarrollar esos puentes o ver ese tipo de secuenciación que tenemos ahí. Muy bien, por herencia humana también podríamos dejar marcados, aparte de los genes, el ADN, el ARN, que es totalmente diferente, ¿no? Sabemos de que el ARN es el ácido ribonucleico, que va a contener adenina, citosina, guanina y uracilo. No va a contener timina. Esa es la gran diferencia que hay, el uracilo. Por lo general, el ADN viene de esta manera, una cadena doble. El ARN no, porque copia esta información y la traduce de este lado. Entonces va solo. Cuando lo copia de este lado, lo vuelve a mandar como mensajero de este lado y vuelve la cadena con toda la información. Por eso de que conocemos ADN mensajero, ADN de traducción y obviamente el ARN. ADN mitocondrial es el que encontramos en el núcleo de la mitocondria, que es el mejor para secuenciar todo eso. Pero ahora bien, por algunas características genotípicas que podemos nosotros observar, esta línea que yo tengo aquí se puede modificar. Hay modificaciones. A eso es a lo que le llamamos nosotros mutaciones, alteraciones genéticas, alteraciones congénitas. Se han dado bastantes casos con gente que tiene pues bastante dinero, tiene mucho dinero para hacer ese tipo de cosas, que quiere mejorar su ADN y se puede realizar perfectamente, ¿no? Se saca obviamente la cadena de ADN de esa persona y se mira qué es lo que él quiere mejorar, qué es lo que él quiere alterar en su cromosomía. Bueno, dice, bueno, yo padezco, soy una persona adicta a la adrenalina, me encanta mucho tomar adrenalina, me gusta mucho la adrenalina. Pero yo estoy teniendo problemas de colon irritable, de páncreas, del hígado, etcétera. Y no quiero que mis descendientes que voy a tener, obviamente sean adictos a la adrenalina. Entonces lo que hace esta gente es modificar eso, vean. Modifican esta cadena completa que está de este lado y obviamente la secuenciación se va alterando, se altera. Obviamente eso no es ético por rastros genéticos, por rastros biológicos, no es ético, pero se puede trabajar. Podemos observar varios casos así con gente muy famosa, gente que tiene mucho dinero para hacer eso, ¿no? Que se puede trabajar de esa manera. Pero ahí estaríamos hablando de mutaciones y no estamos hablando de alteración genética, ¿verdad? Estamos hablando de herencia humana. En la herencia humana también podríamos dar a entender algunas cuestiones que no podemos ver a simple vista. Ya dijimos el tipo de sangre, ya vimos el ADN, el ARN, y los cromosomas sexuales masculinos y femeninos, X y Y no lo podemos ver tampoco. Algunas enfermedades que son hereditarias, algunas enfermedades congénitas, algunas enfermedades o padecimientos que mi bisabuelo, mi abuelo o mi papá, mi mamá han tenido, pues yo no las puedo ver. Por ejemplo, el dolor de cabeza no lo podemos ver, la migraña no la podemos ver, pero sí la sentimos, la padecemos perfectamente. La inteligencia superdotada, también el IQ.
Hay casos de gente muy inteligente, bastante inteligente, y sus descendientes han nacido así. Observemos un caso de años atrás, el famoso matrimonio Curie, Madame Curie y Pierre-Louis Curie. Gente que obviamente era muy inteligente. El señor Curie ganó el premio Nobel en química, me parece, o en física. Y la esposa, Madame Curie, la mente más brillosa en mujeres que ha existido. Ganó 2 premios Nobel, uno en física y uno en química. Trabajaron con radiación y en honor a ese matrimonio, en honor a ella, existe un elemento en la tabla periódica que se llama el curio. El curio. Y también ellos descubrieron varios elementos y les dieron nombre como el radón, el curio, el americio, todos esos elementos que tienen mucha radiación, que han servido para hacer descubrimientos en el cáncer, descubrimientos en alguna en el cáncer de sangre, por ejemplo, también, ¿verdad? Específicamente con el cáncer. Ellos tuvieron una hija. Esa hija también fue ganadora del premio Nobel en física también por sus descubrimientos en radiación. El papá tenía una inteligencia muy alta, un IQ muy alto, y la esposa de él tenía un IQ muy alto también. La hija cuando nació tenía un IQ muy alto también. También observamos gente que es muy capaz, gente que es muy inteligente para dominar los idiomas, gente que estudia 3 idiomas al mismo tiempo, los 3 idiomas, y domina los 3 idiomas al mismo tiempo muy bien. Hemos observado casos de gente que estudia alemán, árabe y latín al mismo tiempo, los 3 idiomas, y los domina, tanto escrito como hablado perfectamente. También hemos notado las famosas mentes brillantes, como Einstein, como Isaac Newton, entre otras personas que estudiaban por sí solos y dominaban otras cosas y descubrían otras cosas. A eso le llamamos herencia humana. ¿Qué patología nos han donado nuestros descendientes? ¿Qué situaciones nos han donado a nosotros? Y la forma más fácil de trabajar la herencia humana, que la van a hacer ustedes en el laboratorio que se les mandó, que se les marcó a ustedes también en la plataforma, ¿está? Es agarrar un espejo, ponerse enfrente al espejo y poner aquí, si tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá de este lado, observar a los dos y ver qué características tengo yo: ojos, pelo, color de piel, estatura, cuerpo delgado, muy obeso, etcétera. ¿Qué enfermedades he padecido? ¿Quién de los dos fuma, mi papá o mi mamá? Bueno, mi papá fuma, mi mamá fuma un poco y a mí no me gusta el cigarro. Mi papá consume alcohol, mi mamá no, pero a mí me gusta el alcohol. ¿Quién de los dos me lo heredó? Y si es de que no tenemos la suerte de tener a los papás vivos, podremos colocar el espejo enfrente, verme yo, colocar la foto de mi papá aquí y mi mamá, si está viva de este lado o viceversa, ¿no? Si mi mamá está ya fallecida, la foto de mi mamá aquí y a mi papá de este lado. O las dos fotos de los papás y empezar a ver quién tenía color de pelo claro, mi papá o mi mamá. Mi mamá, o sea que dominó el cromosoma femenino. ¿Quién tenía los ojos claros, mi papá o mi mamá? Mi papá tenía ojos oscuros, mi mamá también. ¿Por qué tengo ojos claros yo? Empezamos a ver la herencia que tuvo mi papá y que tuvo mi mamá. De repente mi papá tenía a sus abuelos con ojos claros y me los heredaron a mí. Entonces dominó el cromosoma masculino. Herencia masculina. Observamos quién de los dos tenía la piel clara, mi mamá o mi papá. Bueno, mi mamá tenía la piel muy clara, mi papá no. Entonces dominó la herencia femenina. Y vamos observando. A eso le llamamos nosotros herencia humana. También le vamos a llamar herencia humana a aquellas características que son visibles. Enfermedades congénitas. Por ejemplo, el cáncer. Algunas veces dicen que el cáncer es hereditario. Algunas veces dicen que también el síndrome de Parkinson es hereditario también. El síndrome del mongolismo, la trisonomía 23 que le llaman. La alteración del cromosoma 21 también es hereditario también. Enfermedades de la piel, enfermedades vasculares, ciertas adicciones también son hereditarias. Por ejemplo, a los dos papás, papá y mamá, les gusta mucho fumar. Y de todos los hijos que tienen 3, 4, 5 o 2 o un hijo, puede que uno de ellos nazca con esa dependencia del cigarrillo. Si salen 3 hijos y ninguno de los 3 le gusta el cigarrillo, uno de la descendencia de los hijos, o sea los nietos, les gusta el cigarrillo o son dependientes al cigarrillo. Si uno de los dos padres, padre o madre, es adicto a consumir alcohol y el hijo no consume alcohol, tiene 3 hijos el hijo, o sea los 3 son nietos obviamente, ¿no? Uno de esa descendencia le puede gustar el alcohol.
También se puede ver también en lo que es la resistencia física, en el deporte, en el estudio, etc. Todos esos rasgos que podemos observar y podemos marcar se le llama herencia humana. Veámoslo ahora en el caso de los animales. Sucede lo mismo. Cruzamos por lo que hemos visto generalmente, se mira mucho en la raza de los perros. La raza de los perros, en los caballos se mira mucho también eso. Un caballo pura sangre árabe no lo van a mezclar con cualquier yegua, porque lo que quiere el descendiente dueño de este caballo árabe, que la sangre predomine, ¿no? Que nazca un potro con esa sangre árabe. Entonces buscan una yegua con la misma sangre árabe, para que el descendiente que nace de este lado sea descendiente pura sangre árabe. A eso le llaman los caballos pura sangre. Con los perros, tenemos un perro pastor alemán, no lo van a cruzar con una hembra no pastor alemán, porque lo que quieren es que hagan cachorros pastor alemán y poder venderlos y hagan más descendencia. Entre más pura es la sangre, la herencia humana, genética y fenotípicamente hablando, va a ser más pura, más especial y más valiosa. Sucede también lo mismo en el caso, ya vimos con caballos, sucede mucho, con los perros sucede bastante eso también. Inclusive, lo pueden notar ustedes muy bien en la raza de los pavos reales. En los pavos reales se mira mucho eso. Hay diferentes tipos de plumaje en el pavo real. Está el pavo real blanco y el pavo real de colores, que es el más bonito que hay, ¿no? Que sus plumas son verdes. Pero ¿qué sucede si mezclamos un pavo real macho que es 100% verde con una pavo real hembra que es 100% de plumaje blanco? Cuando nacen los polluelos, más de alguno van a ser 100% blanco por la mamá. Y obviamente los demás polluelos van a nacer con plumas blancas, azules, verdes por el papá y por la mamá. Si el pavo real macho es pluma 100% verde y azul, porque hay pavos reales azul, yo los he visto muy bien, y la hembra nace, o la hembra tiene plumas verdes y azules, por ende los polluelos van a nacer verdes y azules, pero más de alguno nace con pigmentación totalmente diferente, por herencia humana. La sangre se hereda, por eso hay gente, lastimosamente hablando, biológicamente hablando, que es muy racista con su sangre. Sucede mucho con los italianos. La gente italiana es muy racista, porque ustedes pueden notarlo, pueden verlo muy bien, que en los italianos, pues lastimosamente no hay gente de color negra, no hay gente de color piel negra. La mayoría de esa gente son altos, blancos, ojos pues un poco azules o verdes algunas veces, y su pelo, algunos son rubios, unos son castaños, son de pelo algo rojizo, y algunos son de pelo negro, hay que reconocerlo, pero no hay gente negra, siendo italiana. Esa gente es muy racista. Sucede también con la raza asiática, con los chinos. Ustedes no van a observar un chino que sea negro, un coreano que sea negro, un japonés que sea negro, porque cuidan esto, la herencia humana, cuidan esta parte de aquí, su secuenciación, su genética, ¿sí? Se casa un japonés con una mujer japonesa, obviamente su descendiente va a ser japonés. El ADN, su herencia humana, va a ser obviamente 100% pura japonesa. Sucede también con gente, veamos también, son gente que es bastante marcada en sus estratos. En el caso de la gente alemana, en la casa de la gente alemana, sabemos que es sangre europea, sangre pura, pero ahí sí hay rastros de gente negra. Podemos observar gente que es de piel negra, piel morena, piel oscura, piel un poquito más clara de lo moreno, gente muy oscura, gente muy negra en su piel y son 100% alemanes. Uno piensa que son de raza africana y no, son 100% alemanes. ¿Por qué sucede eso? Porque lastimosamente su herencia humana, su herencia genética se ha perdido, porque traficaban esclavos de África, los mandaban a Alemania y obviamente descendió su herencia. Entonces ya esa gente que nace ahí tiene que ser alemana y son de raza negra. En Francia sucede lo mismo. Pueden encontrar ustedes gente 100% francesa, de padre y madre francés los dos, y la gente es negra. Sucede lo mismo, porque han traficado o traficaban anteriormente con esclavos, los mandaban a Francia a ser esclavos, se reproducían sus células obviamente, y la genética humana pues continuaba, ¿no? Ya la gente que nacía ya de este lado, les componerse la cadena de este lado, pues era un descendiente francés, descendencia francesa, nacionalidad francesa, pero como el papá es negro porque era africano, la mamá era negra porque es africana, el descendiente aquí, el ADN, pues obviamente tendría que ser obviamente negro, ¿no? Raza negra, pero como nace en Francia, la persona es francesa. Ya esta persona se casa con otra persona francesa, puede ser blanca, rubia, pero siempre sale un descendiente con rasgos a la raza humana que tuvo el otro.
porque la sangre se hereda, la sangre es pura. Ya les dije, genotípicamente hablando, la sangre es del papá. Entonces, ese rastro genético que va a existir, se va a heredar. Bueno, a eso le llamamos nosotros, como ustedes pueden ver ahí, la pequeña cadena que tenemos marcada. Vemos una pequeña secuenciación, cómo podrían ser los rasgos genotípicos y fenotípicos. Ya dijimos que fenotípicamente eso es todo lo que yo puedo ver, fenotípicamente hablando, y genotípicamente hablando lo que yo no puedo ver, tipo de sangre, ADN, ARN, enfermedades congénitas y todo eso. En el laboratorio que ustedes van a marcar, que ya se subió a la plataforma, van a realizar una prueba sencilla de lo que es herencia humana. Y ustedes se van a marcar o autoevaluar, autoconocer un poco más qué rastros genéticos ustedes están observando dentro de ustedes mismos, a quién se parece más. Ahí concluiríamos nosotros lo que sería la clase de herencia humana, unas clases anteriores que hemos estado dándole secuencia. Ya vimos genética, historia de la genética, ya vimos cromosomas, ya vimos genes, ya vimos cromosomas X y Y, ya vimos cromosoma masculino y femenino, ya vimos comportamiento de los seres vivos, reproducción de los seres vivos y concluimos con esta clase de herencia humana. Les agradezco a todos por su atención, estar el día de hoy trabajando en la clase de biología 2. Les agradezco también a todos los que están estudiando conmigo el curso de biología 2 en la Universidad de San Carlos y gracias por su atención. Dudas, por favor, comentarios, me la pueden hacer llevar aquí en la caja de comentarios en el canal. Me lo pueden hacer llegar también por cualquier medio, en redes sociales que tenemos. Me pueden seguir en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en lo que es el correo electrónico también y en el canal de YouTube. Mandamos saludos especiales a todos los que nos están siguiendo, nos están viendo, a nuestros amigos que tenemos en las lejanas tierras de Europa, como lo es a nuestra amiga Bagten en Israel. Saludos cordiales para ti, a nuestro amigo de Rumania que siempre nos sigue, nuestro amigo Matthew Anders, gracias Matthew por seguirnos. A amigos que tenemos también que nos han estado siguiendo especialmente, Angélica Rodríguez y una nueva suscriptora que tenemos, a lo que es Karen Orellana, gracias por seguirnos, es una seguidora también del canal, gracias por estar compartiendo con nosotros. Dudas, comentarios, por favor me las hacen saber. Agradezco su atención a la clase el día de hoy. No dejen de tener quedarse con una duda. Por favor se ponen en contacto conmigo. Gracias por seguirme y los espero en una siguiente clase de biología. A todos los estudiantes de biología 2 de la Universidad de San Carlos, los futuros licenciados en matemáticas y física, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado.